Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Bienvenidos a esta segunda parte de Leyendo Misterio. Ya habíamos leído lo que es Sodoma y Gomorra. Entonces, hoy vamos a leer algo más chiquito. Un pequeño relato. Debería estar haciendo mi tesis, pero bueno, hay que cumplir con el ASMR. No quiero dejarlo inconcluso. Bien. Así que como ya saben, voy a dar la vuelta a la cámara. Y dice: horno sangriento y granja maldita te harán gritar de miedo. Sigue estas historias y quedarás realmente impactado. Bien. Domingo triste. Esta historia comienza en Hungría, durante la Segunda Guerra Mundial. Un compositor, de la mano de un poeta, escribieron una melodía muy hermosa, la cual no tardó mucho en salir en la radio. Esa famosa canción fue la causante de una ola de suicidios, 17 muertes para ser más exactos, y la policía lo relacionó de esa forma porque la última evidencia que encontraban en todos los suicidas era un disco con la dichosa canción. El poeta se inspiró en la muerte de su esposa. Una parte de esa canción estaba compuesta por una de las últimas cartas escritas por ella, la cual hacía apología al suicidio. Después de mucho tiempo, esta canción fue exportada a Norteamérica, donde se le dio el nombre de Domingo Triste, o más conocida en inglés como Gloomy Sunday, donde volvió a causar otra oleada de suicidios, superando la primera con más de 50 muertes alrededor de este país. Para aclarar las dudas, la canción se hizo popular en la década de los 60, donde el país se estaba convirtiendo en una potencia mundial, y con lo cual no se encontraba relación entre los suicidios, siendo lo único que se relacionaba a todos los casos la canción Domingo Triste. Muchos psicólogos que investigaron este caso sostuvieron la teoría de que si la escuchas cuando tuviste un mal día, esta canción puede deprimirte muchísimo, hasta el punto de que te hará cometer un suicidio. Lo peor de todo es cuando trataron de encontrar al que compuso la melodía. El compositor lo llevó al poeta, y el poeta resultó que se había suicidado hace tiempo en su sala, y con la canción Domingo Triste de fondo. Granja maldita. Esto pasó en una granja muy alejada de la ciudad. Le sucedió a un granjero, o eso se supone, porque nunca se encontró su cadáver. En su granja encontraron una carta suya. La carta relataba que todas las tardes apilaba las pacas de heno, las cuales dejaba ordenadas cerca del establo de animales que consumían ese alimento. Hasta que un día empecemos de nuevo. Esto pasó en una granja muy alejada de la ciudad. Le sucedió a un granjero, o eso se supone, porque nunca se encontró su cadáver. En su granja encontraron una carta suya. La carta relataba que todas las tardes apilaba las pacas de heno, las cuales dejaba ordenadas cerca del establo de animales que consumían este alimento. Hasta que un día el granjero vio que las pacas de heno estaban mucho más lejos y ordenadas una al lado de la otra. Él se asombró y molestó muchísimo, porque pensaba que era una broma de algunos chicos, y volvió a organizar las pacas.
Al día siguiente volvió a pasar lo mismo, solo que con una diferencia. Estaban separadas por más metros y tiradas por todo el terreno del granjero. Ese día el granjero se pasó todo el día recogiendo sus pacas de heno y las puso en un establo bajo candado. En su carta cuenta que después de ese día el granjero se despertó antes que el sol saliera, aún así más temprano de lo que él se acostumbraba a levantar. Cuando se levantó, supo que algo pasaba. Cogió su arma y una lámpara y bajó a su campo para ver si atrapaba a la persona que le estaba causando tantos problemas. Pero no, miró el candado roto y lo peor fue que vio a uno de sus caballos muertos, decapitado, y las pacas de heno volvieron a esparcirse uno al lado de la otra por todo su terreno. Otro día, el granjero decidió, con mucho coraje, quedarse despierto toda la noche afuera de la puerta de su casa. A eso de las 3 de la mañana, escucha a lo lejos cómo los arbustos se sacudían y nota como algo que él describe como una mantis gigante se asoma para ver la casa. Su miedo crece mucho y comienza a llorar por el temor de que esa cosa le haga daño. A la mañana siguiente, él tomó coraje y salió. Entendió que él era la mascota de esa cosa horrible. El hombre termina su carta diciendo que se le acababan las provisiones y que en su desesperación dijo que iba a intentar escapar, pero nunca se supo nada de él. Mickey Mouse del miedo. Un relato muy oscuro de este gigantesco mundo de Disney es este. Además, esta historia se rumorea como real y el equipo de esta franquicia hizo lo posible para mantenerlo bajo secreto. Se estaba reuniendo un equipo de digitalizadores para crear un DVD de aniversario sobre Mickey Mouse con material inédito. Para esto era necesario revisar los antiguos relatos de Disney que estaban empolvados en sus almacenes. Uno de estos cortos, donde se veía a Mickey caminando por una ciudad mientras silbaba, la cual no fue escogida para el DVD, también tenía que ser digitalizada. Al digitar el ya mencionado corto, se encontró que duraba más de lo que decía su empaque. Comenzaron a verlo y todo parecía normal, tal como lo vieron anteriormente, hasta que en el corto se empezó a escuchar una serie de gritos. Mickey seguía caminando y además comenzaba a sonreír de manera obscena y perversa. El corto seguía con Mickey Mouse caminando y sonriendo hasta que el rostro de este ratón comienza a aparecerle arrugas por toda su cabeza, como si el personaje se estuviera muriendo lentamente en el corto. El fondo también se había convertido en un paisaje apocalíptico. Las personas que digitalizaron el video se asombraron y disgustaron de tal modo que llamaron a un encargado que no les dejó terminar de ver el video, pero el encargado sí terminó de verlo. Él les prohibió hablar de lo sucedido y notificó a su jefe sobre esto. Los digitalizadores pensaron que todo terminaría ahí, pero no. Lo más espantoso es que después de unos meses, el encargado se quitó la vida. Y en su nota de suicidio citó su arrepentimiento de ver el largometraje completo y cerró su carta con una línea que decía: los desastres están por venir. El horno sangriento. Esta historia toma lugar en un pequeño pueblo del estado de Idaho, en los Estados Unidos. La policía local llegó a una escena del crimen, encontrando un cuerpo quemado dentro de un horno.
El cadáver se había consumido por el calor del mismo. Frente al horno, cuidadosamente colocado, se encontraba un trípode con una cámara filmadora, pero sin la cinta de video. Hubo una consternación muy grande en el pueblo por todo lo que había pasado y por no tener pista que aclaren lo sucedido, ya que el policía no supo explicar el hecho. 9 meses después, una agencia inmobiliaria intentó vender la propiedad. El encargado de la venta de la casa se encontraba arreglándola para venderla y encontró en el fondo de un pozo seco algo extraño, por lo que cogió una linterna y alumbrando en el fondo vio una cinta de VHS abandonada. Él llamó a la policía inmediatamente. Para la sorpresa de los oficiales que vieron el video, este estaba intacto, pero el audio ya no se escuchaba. Lo que vieron fue algo perturbador. Quien comenzó a grabar la cinta era una mujer pequeña que cuando empezó con la filmación se metió ella misma al horno. Después de 5 minutos se podía observar cómo el horno se batía a los lados y salía humo negro de él. La policía estaba desconcertada porque el cuerpo que habían encontrado era mucho más grande y esa joven no era la propietaria de la casa, ni el cadáver que encontraron. Era un cuerpo totalmente distinto. Una historia real de un asesinato en Norteamérica que nunca se resolvió. Y supo más detalles. Estas son historias de miedo. Debería hablar más lento porque es un ASMR, pero se me olvidó. El siguiente ASMR será de Andrei Chikatilo, el carnicero de Rostov. El criminal, violador y caníbal que despedazó a 56 personas. Después hablaremos que ex científico de la NASA asegura que sí se encontró vida en Marte. Después vamos a leer planetas como la Tierra hay infinitos. Y en lo desigual también es infinito. Después hay algo de la próxima vida, sobre la reencarnación, alfa y omega, la historia de la loca del muelle de San Blas, la eutanasia y que esconde la sopa de murciélago, a la que culpan por la pandemia. Y después tenemos un ASMR interactivo donde podemos ver las diferencias, un crucigrama y una sopa de letras. Y bien, y como siempre vamos a hacer un chocolateo de qué horóscopo saldrá. A ver. Salió Libra, que son de los nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre. No te agobies más por un asunto del trabajo al que no paras de darle vuelta. Déjalo estar porque algo que sucederá va a cambiar radicalmente las cosas y será muy favorable para tus intereses. Relájate y espera, las circunstancias te van a dar la razón. Bueno, ese es el consejo para todos los libros. Gracias por ver este SMR y espero que les guste. Besos.